Pues bienvenidos a todos. Es un, eh, un evento más de este ciclo de seminarios, de conferencias organizado por el Instituto Aspen de México, que tiene que ver con uno de los problemas más críticos de la sociedad mexicana, en este caso, la reforma al sistema de justicia. Lo hemos mencionado ya en diversas ocasiones. México tiene varias de las ciudades más peligrosas del mundo, consideradas número de asesinatos, número de homicidios por cada 100,000 habitantes. Somos el país número 13 en el mundo, considerando también número de homicidios por número de habitantes. Y por otro lado, hemos caído de manera vertiginosa en la clasificación que diversas organizaciones internacionales realiza en cuanto a los distintos países como estados de derecho. Entonces México ha caído ya a la parte final de la tabla como estado de derecho. Y esto sin duda nos ha impactado, parece un efecto dominó, nos ha impactado en la concepción de México como un país destino de inversión. Entonces, el efecto de la inseguridad y la incertidumbre jurídica que estamos viviendo no solamente se refleja en la visión que tiene el mundo de México como Estado de Derecho, no solamente se refleja en la visión que tiene el mundo como país destino de inversión, se refleja también en la visión que tiene el mundo como de México como país destino turístico. Y luego de manera muy importante, porque sí es muy importante la imagen que damos a terceros de nuestra casa, a los de afuera de nuestra casa, pero también de manera muy importante qué es lo que está sucediendo adentro de nuestra casa en el sentido de la armonía y la paz con la que tenemos derecho a vivir los mexicanos. Y empezamos a hablar ahí de derechos humanos, pues ya de tercera generación, si es que esa clasificación de Karel Vasek es aplicable cuando habla de las distintas generaciones de derechos humanos. Entonces, el día de hoy, pues tenemos un tema importantísimo sobre el que platicar, que es la justicia local en México. Y debemos de recordar que somos un estado federal en donde existen leyes federales y leyes locales, y en donde una parte importantísima de los conflictos, de las controversias jurídicas, se resuelven a nivel local. Y sin embargo, tenemos 32 entidades federativas, 31 entidades federativas y la Ciudad de México, en donde cada una de esas entidades federativas resuelve las cuestiones jurídicas de carácter local de manera diferente o a lo mejor de manera igual, pero cada quien tiene el derecho de resolverlo a su manera. Y es ahí donde, digamos que interactúa la mayoría de las controversias jurídicas en nuestro país. Y qué mejor para hablar de este tema que el doctor
Absalón Álvarez Escalante, distinguido, diría yo, distinguidísimo jurista de la Universidad Autónoma de Yucatán, que además cuenta con diversas maestrías, diplomados y especializaciones en Derecho, quien es egresado de la primera generación del doctorado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, Mayab, y ha sido abogado postulante, vicepresidente y presidente del Colegio de Abogados de Yucatán. Además, fue integrante del Grupo Binacional para el Estudio y Desarrollo de un Nuevo Sistema de Profesionales de Derecho, en colaboración con el Gobierno de Canadá, la Barra de Abogados de Quebec y la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema Penal de la Secretaría de Gobernación, cuya participación ameritó que le otorgaran la medalla de la Orden de los Abogados de la Barra de Quebec. Además, es miembro del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico en el Estado de Yucatán y del Comité para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Yucatán. Actualmente es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab, con sede en la ciudad de Mérida, y es responsable de los programas académicos de licenciatura, posgrado y educación continua. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, querido doctor. Tenemos también con nosotros al doctor Enrique García Carranza, quien es doctor en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal, secretario administrativo y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez de Durango, magistrado de la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, además de que cuenta con un diplomado en el nuevo sistema penal acusatorio por el Tribunal Superior del Estado de Durango, y es maestrante en Derecho Judicial por la Universidad Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango. Actualmente abogado general de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Gracias por estar con nosotros, doctor, el día de hoy. Gracias a usted. Y tenemos también a Ricardo Sánchez Márquez, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien cursó la especialidad, maestría y doctorado en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha cursado diplomados en Derecho Civil y en Derechos Humanos, catedrático en la licenciatura de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y también ha sido catedrático en posgrados en diversas materias jurídicas en dicha universidad, en el Tecnológico de Monterrey y en otras instituciones académicas de prestigio. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas, libros en Derecho Civil, Personas y Familia, y El Parentesco en el Derecho Mexicano, editados por Porrúa, así como publicación de códigos civiles y procedimientos civiles, concordados y en la preparación de una iniciativa para reformar el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Además, fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma San Luis Potosí y ha participado en innumerables congresos, comisiones, foros de consulta, talleres. Ha obtenido varios reconocimientos, entre los cuales destaca el Premio Nacional de Docencia Jurídica, otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho, y se desempeña como subsecretario jurídico de Servicios del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Además, es magistrado en el Tribunal Electoral del Estado, magistrado supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia y presidente del tribunal, así como del Consejo de la Judicatura en San Luis Potosí. Entonces tenemos destacadísimos juristas, Durango, San Luis Potosí, Yucatán, tres escenarios diferentes, todos en nuestra querida república, y para
la patada de salida les pediría para fijar la situación que existe en cada una de sus entidades federativas, desde el punto de vista de justicia, ¿cuáles son los principales retos en cada una de sus entidades? Y le pediría al doctor Absalón Álvarez que inicie. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Es un gran honor, una enorme distinción poder participar en este panel. Bueno, yo iniciaría precisamente para sentar algunas bases de la charla que tendremos esta mañana con el amable auditorio que también nos hace el favor de acompañarnos. Plantear que desde la perspectiva de un servidor, la impunidad pudiera considerarse igual como un acto de violencia en contra de la sociedad. Es decir, una eficiente administración de la justicia es garante entonces de la búsqueda fundamental en la sociedad de paz, de armonía social y de justicia. Pero cuando no se logra hacer efectivo el derecho o sancionar a quienes incurren en conductas que contravienen el orden jurídico y la paz social, este acto de impunidad o de ineficacia en la administración de justicia finalmente trasciende en la sociedad misma que se siente vulnerada. En el estado de Yucatán, yo señalaría que como en la gran mayoría de las entidades de la República, tenemos, e inclusive como en todo el país, tenemos un orden jurídico muy amplio. Pero no basta tener un orden jurídico amplio que aborde los elementos fundamentales del quehacer social si este orden jurídico no se logra hacer efectivo o no se garantiza a través de los procesos de procuración y de administración de justicia. Y para ello, estamos hablando de un enorme reto que tienen los tribunales locales. En los grupos de trabajo que estuvimos dialogando sobre estos temas, señalamos varios ejes que son importantes reflexionar porque fijar un posicionamiento de manera absoluta o de manera unitaria sobre algún aspecto que determina la valoración de la Administración de Justicia Estatal sería imposible. Hay temas muy relevantes que creo que vale la pena comentar en esta mesa, como lo son en primer lugar el tema presupuestario, en el que hay pues, elementos muy complejos para la Administración de Justicia en el Estado de Yucatán, la implementación de un nuevo sistema de justicia laboral que requiere inversión presupuestaria, que requiere nuevo elemento humano en el equipo de juzgadores, en el equipo complementario para integrar los juzgados laborales. Creo que es importante hablar de esto, el reto que implica el presupuesto posiblemente no idóneo para lograr los objetivos de la Administración de Justicia en el Estado, y desde luego, junto con ello, la infraestructura para poder operar eficientemente. Temas como la idoneidad de las personas que ocupan los cargos de juzgadores, desde todos los niveles, a nivel jueces, a nivel magistrados, los procesos para su designación, el tema de la autonomía y la independencia para poder administrar de la justicia, y desde luego la capacitación continua, la modernización, el requerimiento de los aspectos de las nuevas tecnologías para un proceso de administración de justicia más eficiente, para abatir el rezago. Y creo que algo que es fundamental, que creo que también debemos analizar, la percepción de la ciudadanía respecto a la función judicial. Sabemos que en muchas ocasiones la percepción no conoce toda la dificultad que implica tener la responsabilidad de administrar la justicia, pero también puede implicar que hace falta también un contacto más directo, una información más eficaz de lo que se está haciendo al interior del Poder Judicial para el conocimiento de la ciudadanía. Yo, en términos generales, haría esto como una primera intervención en este webinar. Gracias. Gracias. Le pediría ahora al doctor Ricardo Sánchez que nos apoye con una visión de los principales
retos, de los problemas más críticos en la justicia en su estado. Yo también, desde luego, me sumo a lo que dijo el doctor Absalón. En principio, agradecer a Aspen que nos haya convocado a este evento. Ya estuvimos colaborando en otro momento sobre estos temas y efectivamente hemos discutido sobre varios de los aspectos que tocó el doctor Absalón. Yo empezaría por el tema de la planeación de los poderes judiciales. Particularmente, si tenemos una visión de ver hacia adelante, de qué es lo que le hace falta al Poder Judicial, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que mejorar, yo pondría allí el tema de la planeación. Y para eso, desde luego, habrá que tomar muy en cuenta el primer punto que se abordó, que es el tema del presupuesto. En el tema del presupuesto se ha discutido mucho. Ya la doctora Olga Sánchez Cordero, en su momento como senadora, presentó una propuesta para que los estados de la República tuvieran un porcentaje de un 2%. Algunos estados incluso tienen en sus constituciones ya fijado un presupuesto para su poder judicial. En San Luis Potosí no tenemos constituciones, en la Constitución un presupuesto asignado para el Poder Judicial, lo cual significa que hay que negociar, que hay que presentar un proyecto de presupuesto ante el Ejecutivo a su vez lo envía al Legislativo y finalmente el presupuesto se asigna en función de criterios más bien políticos en un momento determinado, pero no fijándose en lo que realmente requiere el Poder Judicial. Por eso yo creo que ese tema habría que retomarlo, no como lo propone la actual senadora Olga Sánchez Cordero. Yo creo que tendría que ir más allá. Creo que en la Constitución General de la República debería fijarse la posibilidad de que cada estado tenga un presupuesto asignado en su Constitución, pero el presupuesto tendrá que ser en función de las características de cada estado, de las condiciones económicas, de sus necesidades. Pongo un ejemplo. San Luis Potosí trae aproximadamente un 2.8, 2.7%. Entonces el 2% no le va a resolver nada. Y así hay varios estados que tienen un presupuesto por arriba del 2%. Con ese proyecto no va a resolver nada. Entonces yo creo que debería fijarse una posibilidad para que los estados fijen en su constitución un porcentaje de presupuesto atendiendo a sus circunstancias particulares. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué posibilidades de otorgar un presupuesto mayor? Y en función de eso, establecer en la constitución ya un porcentaje. Obviamente los otros temas que se han abordado por el doctor Absalón son totalmente recurrentes. Hay que capacitar a nuestro personal, hay que darles cursos para prepararlos, para especializarlos incluso en las áreas en que tienen que fungir. Por ejemplo, tenemos actualmente jueces familiares, jueces penales, laborales, tenemos jueces en lo civil, en lo mercantil. Entonces tenemos una serie de materias que sería muy difícil preparar a los jueces en todas las materias, pero si le damos un sesgo de especialización, creo que podríamos mejorar la impartición de justicia. Ese sería un primer punto de vista. Estupendo, bien bajado el balón. Y ahora al doctor Enrique García, pues le pido que nos haga favor de fijar los puntos más críticos que actualmente, los problemas más críticos que actualmente enfrenta su Estado desde la perspectiva de la justicia. Con todo gusto, maestro. Antes que nada, agradecer la invitación a participar en este importantísimo foro
que como bien se ha dicho, tiene que ver con la justicia local, que es una justicia que es la más cercana a los justiciables. Saludar con el afecto de siempre a los amigos Ricardo Sánchez, Absalón Álvarez, que aunque estamos en puntos distantes, pues siempre los veo con mucho afecto. Un abrazo, amigos. Coincido con lo que han platicado y han comentado mis compañeros. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de estar participando en foros, en grupo de trabajo, analizando todos estos temas que tienen que ver con la justicia local. Fijamos algunos de los que serían los principios básicos para el tema de la justicia local. Y como bien se ha dicho, bueno, pues uno de ellos es la planeación, que tiene que ver prácticamente con la administración, con la cuestión presupuestal, situación que, aunque suene un tanto que estamos hablando de dinero, pero sin dinero esto no se puede mover. Necesitamos que los tribunales de justicia de los estados cuenten con un presupuesto quizás mínimo para que sus actividades se puedan realizar con efectividad y podamos llegar a ese tan anhelado fin que buscamos, que es la aplicación de una real y verdadera justicia. Efectivamente, también hay algo que yo subrayaría y que es la autonomía de los tribunales de justicia de los estados. Somos un poder autónomo, entonces debe de haber precisamente la autonomía en cuanto desde la designación de quienes van a conformar ese poder judicial, que sean idóneos precisamente, como ya lo han dicho mis compañeros, quienes sean los integrantes de ese tan importante poder que es el de la aplicación del derecho en busca de la justicia. Tenemos que trabajar, y lo digo como académico, y todos somos académicos, tenemos que trabajar desde la formación de los estudiantes en busca de ese tan anhelado objetivo que es llegar al fin último que pretende el derecho y que es la justicia. Aportaciones importantes que tienen que ver con nuestra realidad. Bueno, pues ya se ha dicho que estamos viviendo situaciones de carácter de inseguridad. Nosotros aquí tenemos un vecino cercano que es Zacatecas, que ahorita vive una situación muy terrible en cuanto a ese tema de la inseguridad. Entonces tenemos que reforzar situaciones que tienen que ver con ese ámbito de la seguridad, pero también tenemos que aprovechar, dado esa situación y dado también el otro tema que ahorita nos tiene inmersos en lo que es este tema de la pandemia, bueno, sacarle resultados, sacarle provecho a todo esto e implementar en los tribunales de justicia lo que es la modernización y las nuevas tecnologías. Ya se ha trabajado y lo hemos hecho en el aula, utilizando las nuevas tecnologías. ¿Por qué no hacerlo en los poderes judiciales de los estados? Ya está en el Poder Judicial Federal. Hay que bajarlo y transmitirlo y llevarlo a la aplicación en los tribunales locales. Tiene que ver con la cuestión presupuestal. Quizás en un inicio esto signifique un gasto o una erogación fuerte para los estados, las entidades federativas, pero estoy muy cierto y casi puedo asegurar que al paso del tiempo esto va a resultar barato porque se está utilizando tecnología que estaría pues agilizando trámites. Yo no digo que deshacerse del personal, pero sí hacer más ágil sobre todo la aplicación de la justicia. Eso podría ser de entrada lo que yo comentaría con la experiencia que tengo pues en docencia y en la que tuve en el Poder Judicial aquí en Durango. Por lo pronto esa sería mi participación, señor. Estupendo, doctor García. Creo que se está escuchando un poco de eco, pero parece que ya está. Me parece muy interesante la introducción de cada uno de ustedes, porque los tres se han referido al mismo tema
o a los mismos temas, y los tres han mencionado el tema presupuestal y el tema de autonomía. Y si consideramos la historia, pues en algún momento fue Estados Unidos de América el que puso el ejemplo de un Estado federal. En algún momento fueron una confederación, la formación de ese país, optando después por la federación con la finalidad de hacer un gobierno central más fuerte. Pero evidentemente en Estados Unidos de América el gobierno federal surge como un acuerdo de las entidades federativas, en aquel entonces de las 13 colonias que se independizan para formar parte de lo que fue ese primer Estados Unidos de América, y dotar a un gobierno central en un inicio confederado para posteriormente hacerlo federado y darle mayores facultades para efectos de poder defender en aquel momento a esa nueva nación. En México, curiosamente, sucede de alguna manera, de manera distinta, porque en su momento, pues la independencia de México surge como una independencia de España, pero la experiencia es que México, pues de alguna manera tenía un gobierno centralizado desde ese momento, en donde las decisiones más importantes se tomaban a nivel central por el virrey en ese momento. Y entonces México está acostumbrado al estilo de muchos países europeos, a un gobierno central, y es cuando, como consecuencia de la independencia, se promulga la Constitución de 1824, que decide tomarse una mala traducción, no una mala copia, sino una mala traducción de la Constitución americana como fuente de lo que sería la primera Constitución mexicana, y se adopta ese sistema federal. Pero entonces de tener en el otro caso 13 colonias con un poder significativo que ceden parte de su poder, acá simplemente tratamos de formar, mi pregunta sería si de manera artificial, un sistema federal para que el poder viniera, vamos a decir, de nivel central a concedérselo a entidades federativas. Y si vamos de ahí, vamos a decir, a la primera mitad del siglo XX y a la mejor parte de la segunda mitad del siglo XX, pues recordamos cómo gobernadores eran pues simplemente elegidos por el poder central, y prácticamente todas las decisiones están tomadas a nivel central. Entonces, todos ustedes han hecho valer de manera muy, muy atinada el tema de tener una verdadera autonomía de los tribunales, y ahora veremos qué quiere decir eso, y también un incremento del presupuesto. Se dice que lo idóneo, comparado con otros países, debería ser tener por lo menos el 3% del PIB destinado a la justicia local en manos de los tribunales de las entidades federativas. Y la pregunta es, hay que reconocer la historia para entender por qué estamos donde estamos, pero ahora, ¿cómo le hacemos para provocar que la justicia local, vamos a decir, resuelve 96% de los delitos? Y si lo vemos de cierta perspectiva, entonces 96% de los delitos, se dice que 95% de las controversias civiles y penales suceden fuera de los tribunales. Pero de las que llegan a los tribunales, el 96% de los asuntos penales están resueltos en las entidades federativas y tienen un presupuesto increíblemente limitado,
me parece que por la historia que ha vivido México. Entonces, ya entendemos por qué venimos de donde venimos. Ahora, ¿cómo llegamos a donde tenemos que llegar? O sea, se tiene que reformar la Constitución, tiene que ser una reforma del sistema federal, tiene que ser una reforma constitucional que obliga a que las entidades federativas tengan un mayor presupuesto. Ese presupuesto debe de venir de la federación o debe de provenir de las entidades federativas. En fin, perdón por el bombardeo. Y ahora, ¿por qué no empezamos al revés con el doctor Ricardo Sánchez? Y no es necesariamente al revés, pero vamos a decir de en medio y ya veremos por dónde seguimos. Claro que sí. Sí, bueno, creo que ese es un tema que hay que reflexionar a fondo. Cada estado tiene una particularidad, por eso yo decía que no hay que poner un porcentaje para cada estado, porque pongo algunos ejemplos. Hay estados que tienen escasamente el 1%. Entonces, probablemente ahí habría problemas en ese estado si le imponemos un 3%. Yo creo que debe valorarse muy bien cuáles son las condiciones del estado, también la magnitud del tribunal del que estemos hablando, el número de asuntos que pudieran tener, en fin, habrá que tomar en cuenta otros factores para poder establecer un porcentaje. Lo ideal sería que se estableciera un porcentaje que pudiera resolver adecuadamente los problemas de cada poder judicial. Y claro, se podría pensar eh, en un porcentaje de un 3%, pero creo que sería más conveniente dejarlo en función de cada estado para que se atienda lo que corresponde a la Administración de Justicia. No olvidemos que de repente hay reformas de carácter federal, por ejemplo, la justicia para los adolescentes, la reforma penal, la reforma laboral, en fin, pero no van acompañadas de un presupuesto. E incluso a nivel local hay reformas importantes en materia familiar, en materia civil, y los estados siguen funcionando con el mismo presupuesto, con el mismo número de jueces, y obviamente eso nada más va generando un cuello de botella. Llega un momento en que se saturan los juzgados y no hay capacidad de respuesta, que es lo que requiere el ciudadano. Era justamente con lo que empezó el doctor Absalón, de la percepción que tiene la ciudadanía de que no se le atiende, que no se le resuelven sus asuntos, como dice la Constitución, de manera pronta y expedita, y entonces todo va dando un círculo hacia el presupuesto. Por eso creo que debe valorarse muy bien y de alguna forma impulsar desde la federación un presupuesto. Independientemente de que la federación pueda auxiliar a los estados, pues es obligación de cada uno de las entidades federativas, pero creo que la federación podría de alguna forma impulsar económicamente todos los proyectos de reforma que desde ahí del Congreso de la Unión vienen. Entonces creo que ese es un tema que sí requiere reflexión. Estupendo. Muchas gracias, doctor Sánchez. ¿Qué nos puede decir sobre este tema, doctor Enrique, doctor Enrique García? Bien, en ese tema coincidimos, creo que en varios aspectos. Sí debe de haber, y coincido en que debe de haber alguna reforma que tenga que ver, hasta, pues, reforma constitucional, si pudiéramos llevarle hasta ese extremo, en donde la asignación de los presupuestos, y no nada más para el Poder Judicial, sino para todas las entidades federativas, tenga que ver con varios factores. El tamaño de la entidad federativa, la población que la conforma, esa población,
concretamente, ¿cómo está conformado el Poder Judicial de cada entidad federativa? ¿Cuántos distritos judiciales tiene y a qué distancia están? ¿Qué recorrido se tiene que hacer por los jueces para llegar a sus centros de trabajo? Se tienen que ponderar muchas situaciones que tienen que ver desde el ámbito de la Constitución General de la República y luego repercutir en las constituciones locales. Tiene que ver muchos los diversos factores para que esto se pueda tener un buen fin, un buen término, y que, como ya se ha dicho y lo hemos reiterado, finalmente podamos hablar de una justicia pronta y expedita. Alguien ahorita decía, Ricardo comentaba, y lo decía también Absalón, la percepción de la ciudadanía tiene que ser tomada en cuenta. La ciudadanía manifiesta que no hay oportunidad o que no hay prontitud en la resolución de sus conflictos. La sociedad no ve más allá más que su problema en lo particular. Entonces el Estado como tal es el que debe de ver cuáles serían las mejores condiciones para que ese ciudadano se vea pues, satisfecho o complacido en lo que está solicitando, ¿no? Entonces sí es necesario que existan reformas que impliquen un mayor presupuesto para este tema tan delicado como es la aplicación de la justicia. Excelente, doctor. Y pasando con el doctor Absalón Álvarez e insistiendo un poco en la pregunta, o sea, se trata de que la federación le dé más recursos a los estados, que sería una manera de provocarlo, y entonces entremos en temas de derecho presupuestario, en temas de derecho financiero, o se trata, doctor Álvarez, de al revés, vamos a pensar de que la federación obligara a las entidades federativas a que de las participaciones que reciben y del presupuesto local, por lo menos destinen un porcentaje a la justicia, a la administración de justicia y a lo mejor a la procuración de justicia. O sea, ¿es más recursos o es forzar a que cada entidad federativa destine mayores recursos de los que ya tienen a la administración de justicia? Sí, muchas gracias. Pues miren, creo que un factor determinante, lo mencionaba en mi primera intervención, es la independencia judicial. Y esa independencia judicial, desde luego que tiene un vínculo inmediato y directo con la cuestión presupuestal. ¿Cuál es nuestra realidad como entidades federativas? No tenemos autonomía e independencia presupuestal como entidades. Tenemos una dependencia, no quisiera decir pactada, ni tampoco quisiera establecer como impuesta al presupuesto de la federación. Esto como entidades, pues nos dificulta tomar decisiones de carácter administrativa sin considerar los ingresos, las partidas que van a ser proveídas por la federación, quedan solamente con la visión de lo que se genera como ingreso propio del Estado de cada una de nuestras entidades. Esa es una realidad. Tenemos una dependencia presupuestal de la federación y tenemos limitados o identificados los ingresos que tiene cada entidad. Pero entonces, si vamos a hablar de que las entidades federativas en sí mismas no tenemos independencia presupuestal, evidentemente incide en lo que cada poder ejecutivo estatal va a determinar para asignar al Poder Judicial. Y regreso entonces al tema de la independencia judicial. La independencia judicial tiene varios elementos sobre los cuales se construye. Uno de ellos, desde luego, va a ser el presupuesto asignado para cumplir sus importantísimas funciones, su importantísima función de administrar justicia. Y debe de tener una base presupuestal para cumplir por un simple ejercicio normal administrativo para la satisfacción de sus gastos para operar. Y entonces,
puede ser que cada poder judicial tenga un diseño de presupuesto de egresos para cumplir con sus gastos operativos, pero que el Ejecutivo Estatal le diga, no hay. Y si es una facultad discrecional del Ejecutivo Estatal la asignación del presupuesto a los poderes judiciales, pues estamos con una dependencia de ese presupuesto. Y al no tener esta determinación constitucional en muchos estados de cuando menos que esté obligado el Poder Ejecutivo a una asignación básica presupuestal, me parece que definitivamente las constituciones estatales deberían de tener cuando menos garantizado una asignación del 3% para la operación básica de las actividades de los poderes judiciales, pero que no fuera limitativo, sino que esto fuera una base presupuestal para que los poderes judiciales supieran con qué cuentan para poder gestionar su administración y para desarrollar sus proyectos, entre ellos crecimiento de infraestructura, crecimiento de personal, etcétera, etcétera. Ahora bien, pero no debe ser limitativo, porque hay cuestiones extraordinarias que de manera particular se deben de atender. Por ejemplo, cuando se implementa el nuevo sistema de justicia penal, se requirió de una inversión extraordinaria de la Federación en alianza con los estados para poder dotar de infraestructura y de elemento humano para operar ese nuevo sistema. Y ahora viene el nuevo sistema de justicia laboral y requeríamos también este monto presupuestal para generar más infraestructura de tribunales laborales, de nuevos elementos operadores, y no fue la misma condición presupuestal. Si comparamos el monto presupuestal de la Federación asignado para la implementación del nuevo sistema penal con el que se ha asignado o está disponible para la implementación de justicia laboral, hay una distancia abismal, lo cual me lleva al siguiente tema que quería comentar. No es lo mismo hablar de un presupuesto para operar todo lo que es competencia jurisdiccional local, desatendiendo dos áreas fundamentales que, si me apuran, están más o menos en las mismas condiciones de requerimientos y de volumen de casos: el sistema penal y el sistema laboral. ¿Qué tienen de coincidencia estos? Que en ambos casos tenemos regulaciones procesales de aplicación nacional. Hay un Código Nacional de Procedimientos Penales y hay una Ley Federal de Trabajo que establece el sistema que va a operar para la administración de justicia laboral. Nada más que esto no distingue las condiciones de cada uno de los estados, la situación económica de cada uno de los estados, pero tuvo que implementarse igual en todos los estados, como igual se tiene que implementar la materia laboral. Entonces, sí es importante visualizar que el presupuesto es fundamental para una autonomía de gestión de los poderes judiciales. Y esta autonomía de gestión administrativa que depende del presupuesto es un factor que determina la independencia judicial, que es fundamental para una correcta administración de justicia. No tener que depender de una decisión administrativa discrecional del Poder Ejecutivo, estatal o federal, en lo que se refiere al presupuesto. Y hay otro elemento que también hay que traer a la mesa: la independencia del elemento humano que integra el Poder Judicial, que es un tema que también discutimos en la mesa. Es importante que quien llegue a la función judicial tenga una desvinculación de interés político antes de integrarse al Poder Judicial. Porque si tenemos dependencia presupuestal y administrativa, pero además tenemos a un elemento que de manera reciente está vinculado con un partido político, o de manera reciente participó en un proceso electoral, o tiene alguna cercanía demostrable de militancia en un partido o de directivo de un partido, la independencia judicial es cuestionable también. Entonces, ahí lo que habíamos propuesto, un mecanismo que garantice que quienes integren las posiciones de magistrados de los tribunales superiores, e inclusive el tema de los que van a ser jueces de primera instancia, tenga una desvinculación de cuando menos 3 años de cualquier actividad política. Independencia judicial es fundamental para garantizar una eficiente administración de justicia. Estupendo.
Sin duda es un tema verdaderamente importante. El tema presupuestal, hay datos muy significativos al respecto. Y aquí la pregunta pues, que es obligada, en algunos países los jueces se habla de que los servidores públicos y el juez no deja de ser un servidor público, tengan un salario digno, se dice, para vivir en la medianía del servidor público, pero la pregunta es, ¿qué es un salario digno? Por ejemplo, encontramos países como Singapur, en donde lo que se hace es determinar cuánto ganan los principales directores generales de empresas multinacionales en Singapur. Se saca un promedio y eso es lo que gana cada secretario de Estado, en el entendido de que el que incurre en corrupción se toman medidas medidas radicales y castigos ejemplares. ¿Por qué? Porque ya no hay justificación para caer en la corrupción. Y en México tenemos, por ejemplo, policías, decía la vez anterior, que ganan 3,000 pesos en las entidades federativas. La pregunta es si con 3,000 pesos un servidor público realizando las funciones de policía puede vivir en esa medianía a la que se refería el expresidente Benito Juárez. Y entonces lo que sí es patente, por ejemplo, inclusive hablando no solamente de policías, sino de jueces en entidades federativas, es que en muchas ocasiones los puestos, los cargos, las vacantes se venden y luego la pregunta es, ¿cómo está dispuesto alguien a pagar por una vacante que va a recibir 3,000 pesos de sueldo o 5,000 o 10,000 o 20,000? ¿Qué está pensando hacer con esa vacante? Entonces, es el tema al que atinadamente al que activamente se ha abordado de manera cotidiana en el país en los últimos años, en el sentido de que la corrupción. Y la corrupción se ha abordado desde la perspectiva del dinero, es decir, es corrupto el que toma dinero que no le corresponde. Pero la pregunta aquí sería si no es corrupto también el tomar un cargo cuando la persona no está capacitada y además sabe que no la van a capacitar. Entonces, se habla de tener más presupuesto y la práctica en muchas ocasiones ha sido pues más presupuesto, más jueces. Y la pregunta es si necesitamos más jueces o mejores jueces, más policías o mejores policías. Sin duda, podemos caer en el resultado de alguna ocasión que hubo un referéndum en Suiza, en la ciudad de Ginebra, en donde le preguntaron a la gente, ¿qué quieres? ¿Más servicios y más impuestos o menos impuestos y menos servicios? Y la gente eligió una tercera que no existía, que fue la que ganó, y dijeron más servicios y menos impuestos, y eso fue lo que ganó. Entonces, sin duda, aquí, ¿qué sería lo mejor? Pues más jueces y mejores jueces, más policías y mejores policías, pero la pregunta aquí hacia ustedes es, ¿qué se necesitaría? ¿Dónde está la principal problemática? Y si tuviéramos que elegir, ¿serían mejores jueces o más jueces? ¿Mejores policías o más policías? ¿Dónde está el problema? Adelante, doctor García. Sí, con todo gusto. Y bueno, hemos redundado mucho en la cuestión presupuestal, pero como lo decíamos al principio, desafortunadamente todo gira en torno a los que es presupuesto.
Los temas que se han mencionado ahorita son también de suma importancia. La formación judicial. Tiene que ser algo que se lleve a la práctica, porque no puede salir alguien, como decía el doctor Absalón, por ejemplo, porque es un destacado político en un partido de X denominación, por ser político pase a ser parte del Poder Judicial. Eso es algo que discutimos mucho en las pláticas que estuvimos anteriores a esto. Y bueno, llegamos a la conclusión de que eso no es factible porque estaría faltando esa formación judicial. Es importante la formación judicial, pero ¿qué implica esto? Capacitación, como también lo decía hace un rato Ricardo Sánchez, la capacitación es importante en el tema. Mejores jueces o más jueces, desde luego la respuesta está en que sean mejores jueces. Y para ser mejor juez, pues tienes que estar bien capacitado en el tema y también bien remunerado. En 2009 que se empezó la aplicación, la implementación del nuevo sistema de justicia penal aquí en Durango, hubo que capacitar a jueces en el nuevo sistema. Hubo la invitación a nuevos magistrados, que fue cuando yo fui invitado a formar parte del Poder Judicial. Y bueno, fuimos objeto de una capacitación ardua, a pesar de que yo venía de la academia y bueno, había cierta capacitación pues en ese sentido. Yo recuerdo que los jueces en ese tiempo, y a lo mejor voy a estar aquí un tanto indiscreto, los jueces penales tenían una percepción mensual de 20,000 pesos. Cantidad que definitivamente pues resultaba pues baja, por no llamarle de otra manera. Hubo reforma en la ley orgánica del Poder Judicial, se planteó ante el Congreso del Estado y se logró de entrada que la percepción de un juez fuera al doble. ¿Por qué señalo esto? Porque con el nuevo sistema de justicia penal la intención era, pues bajo otros principios, era combatir precisamente la corrupción, que no fuese el mismo juez el que conociese desde un principio de un asunto, sino que se fuera pasando a diversos jueces hasta llegar al que se emitía sentencia, que no sería uno, sino serían 3. Y luego estaban los jueces de ejecución de penas, en fin, hubo otra conformación en el sistema judicial, concretamente en el penal, que implicó capacitación y que implicó también un incremento salarial. Remarco esto porque esa es la única manera que se puede combatir la corrupción. La corrupción en el sentido de lo económico, porque también hay la corrupción, como lo decía al principio. Tenemos que estar capacitados y ser honestos al momento de aceptar un cargo de esta relevancia que implica aplicar justicia. Entonces, tenemos que ser honestos desde ahí, pero también tenemos que ser honestos en la cuestión económica. Y para poder ser honestos y combatir corrupción en lo económico, pues se tiene que tener un salario, si no exorbitante, un salario digno. Quizás no, como decía Juárez, en la medianía, pero sí un salario que le permita al servidor público, que es un funcionario del Poder Judicial, vivir con dignidad y apartarlo de otro tipo de tentaciones, vamos a llamarle así. Entonces, yo sí coincido en la formación judicial, coincido en el combate a la corrupción, y algo también importante, no hemos mencionado, pero la paridad de género. También los poderes judiciales deberán de estar conformados y dar la oportunidad a la mujer. La mujer quizás nos suene de un tema un poco fuera de contexto, pero la mujer a veces maneja otro tipo de valores que los varones, ¿no? Entonces, de ahí estaríamos también hablando un tanto del tema de la corrupción.
y estaríamos cumpliendo con esa equidad de género, con esa paridad en el género. Cambiando un poquito en el tema, pues me meto también a ese aspecto. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos comentarios. Que le pediría al doctor Absalón continúe y sobre todo abordando a lo mejor un tema que resulta relevante. En México, dependiendo de la entidad federativa, pero vamos a decir que hay entidades federativas que a un juez de primera instancia pues, le pagan en general las entidades federativas entre 40 y 60 mil pesos. Me parece que allá en Yucatán andan por ahí de los 62 mil pesos, de acuerdo a algún reporte publicado. No sé si es el más actualizado, pero es el último que ubiqué publicado. Y entonces son 62 mil pesos para el juez de primera instancia y dentro de su juzgado, pues de ahí para abajo, ¿no? El secretario de acuerdos A, el secretario de acuerdos B, etc. Entonces estamos hablando de $3,000 aproximadamente, un poco menos por el tipo de cambio hoy en día, que hacen pues, más o menos $35,000 al año. Eso es lo que gana un juez de primera instancia en México. En Estados Unidos, considerando algunas entidades federativas como Illinois, el DC, el District of Columbia, etcétera, los sueldos andan más o menos en $220,000. Es decir, 9 veces, aproximadamente, o 8 veces lo que gana un juez mexicano de primera instancia, y Yucatán puede ser de los estados que están en la parte alta de la tabla en cuanto a remuneración de sus funcionarios judiciales. Entonces, acá, doctor Absalón, la pregunta es, ¿está correlacionado el sueldo de un juez con la labor que puede desempeñar? Decimos, de alguna manera, después de la comparación que acabo de hacer, decimos los mexicanos, bueno, somos pobres, pero honestos. Entonces, ¿es un tema de infundir valores o es un tema de apoyar a los funcionarios judiciales, a las policías con mejores sueldos? ¿O son las dos? ¿Cómo se debe abordar este tema? Yo empezaría por mencionar que desde mi convicción personal, en el estado de Yucatán, y estoy seguro que en todas las entidades de la República, hay muy, muy buenos jueces y juezas, juzgadores y juzgadoras, personas que están comprometidas con su labor de administración de justicia y que lamentablemente sí habrán quienes no cumplan los principios éticos y la honestidad que deben de tener por el importantísimo cargo que desempeñan. Y esa es la parte relevante. Estoy convencido que la mayoría de los juzgadores son gente de bien, son gentes comprometidas con su labor. Pero lamentablemente lo que queda en la percepción ciudadana es de aquel que violentó su responsabilidad como juzgador, dejando lamentablemente una mala imagen de todo un poder judicial, siendo esto muy poco justo por el compromiso que tienen la mayoría de los juzgadores y de las juzgadoras. Que si lo asignado actualmente es lo idóneo, yo les diría, en atención al volumen de asuntos que se tienen que atender, que siempre hay un rezago enorme, evidentemente no es proporcional. Y si entonces viene la pregunta, ¿qué queremos o qué debemos de tener? ¿Más juzgadores o mejores juzgadores? Debemos de tener las dos cosas. Debemos de tener más juzgados, mejor preparados, con la garantía de valores y con una capacitación permanente para el mejor desempeño de sus funciones. Definitivamente, como dice el doctor García, y yo me uno totalmente al comentario, no podemos estar hablando de un sistema judicial completo si no se adopta el compromiso de hacer realidad, no de establecer la norma. Una norma que no se cumple realmente es inútil. Hacer realidad
la paridad de género en la administración de justicia, en todos los sectores, en todos los niveles y en todos los ámbitos. Si esto no se da, también estamos cometiendo una enorme injusticia al no dar ese posicionamiento que les corresponde a las mujeres en la administración de justicia. En el estado de Yucatán, yo sí puedo decir que hay una presencia muy relevante de las mujeres en la administración de justicia. Pero de nada sirve que dotemos de una asignación, digo, es idóneo, es ideal, pero ¿de qué sirve que le demos un mayor salario al mismo número de jueces si van a estar afrontando el mismo o el mayor número de rezago? Tenemos que ser congruentes, hay que atacar la problemática de una manera integral. No podemos, por ejemplo, ahorita que se están integrando los nuevos juzgados laborales, visualizar el mismo tipo de presupuesto, porque el volumen de trabajo que van a tener estos nuevos tribunales laborales que en Yucatán empiezan ahora en mayo, es enorme. Y aunque el porcentaje de asuntos que se concilian es mayor de 60%, pues los que se quedan van a correr a través de un nuevo sistema que va a tener una carga enorme y que requiere una mayor capacidad de elementos especializados en el tema. En resumen, es importante que todos y cada uno de las jueces y las juezas y los jueces sean las personas más idóneas para desempeñar el puesto, con la mayor solidez de valores y conocimientos para el desempeño. Pero no es suficiente, ninguna remuneración será suficiente si el volumen de asuntos que van a atender los rebasa. Entonces, lo idóneo sería tener el mayor número de jueces posibles para atender el requerimiento de los asuntos en la entidad, pero que sean los mejores y las mejores para el desempeño del cargo. Excelente. Y pasando hablando con el doctor Ricardo Sánchez, si vemos los tabuladores de sueldos y perdón por insistir en este tema, pero es el que estamos abordando en este momento, vemos los tabuladores de sueldos en la República Mexicana. En el estado de Yucatán, por ejemplo, un juez de primera instancia gana 62,000 pesos. Pero si nos vamos a otras entidades federativas, como por ejemplo Aguascalientes, un juez de primera instancia gana 45,000 pesos. Y si nos vamos al estado de Guanajuato, un juez de primera instancia gana 30,000 pesos. Entonces ya si nos vamos a los 30,000 pesos, que son $1,500, pues ya inclusive un juez de primera instancia cae incluso abajo de la línea de pobreza que está estipulada para cierto número de familiares en ciertos países. Entonces, la pregunta es, ¿debiera de establecerse un sueldo mínimo en toda la República Mexicana para los funcionarios judiciales que representan, pues que representan, vamos a decir, el fiel de la balanza en el sistema de justicia? ¿O debe de dejarse esa autonomía a las entidades federativas? Introduciendo un tema relevante, doctor Ricardo Sánchez, ¿debiera elegirse a los jueces o no? O sea, hay países en donde, para no limitarlo a los jueces, hay países en donde el procurador de justicia es elegido, países donde el secretario de Seguridad Pública es elegido, países en donde los jueces son elegidos. Y en México hemos tomado esta posición basado en el principio de separación de funciones que nos enseñó Montesquieu ya en el siglo XVIII. No hay que elegir a los jueces, hay que permitir que los jueces estén dedicados a su función y no darles elementos para corromperse con los procesos electorales. Y luego, sin embargo, hay muchos jueces a lo largo y ancho del país, sin duda algunas entidades federativas están mucho mejor que otras, pero hay muchos jueces que están totalmente corruptos, no como consecuencia de un proceso político electoral, sino como consecuencia de
pues del dinero y de las relaciones políticas. ¿Qué nos dice al respecto, doctor Sánchez? Bueno, yo coincido con lo que se ha dicho. La sociedad requiere mejores jueces y no está reñido con el tema del apoyo económico que deben recibir los jueces. Creo que ese es un factor que tiene que analizarse a fondo y obviamente va a depender también de los presupuestos, de lo que hemos estado hablando. Pero la carrera judicial pone en su justa dimensión a un poder judicial. Si tiene carrera judicial, tiene la posibilidad de lograr buenos jueces, porque obviamente los cursos, la capacitación, le van a permitir hacer su labor de mejor manera. Entonces creo que ese es un tema que no se podría establecer con un rasero para todo el país. Creo que en cada estado como está debe seguir así, pero cada estado debe preocuparse por darle un buen salario a los jueces, porque de eso depende de lo que decía el doctor García, pues que no se corrompan los jueces. Digo, si no vamos a tener mercaderes de la justicia y obviamente eso no es conveniente para el país. Creo que la carrera judicial puede poner a salvo todo ese tipo de problemas con la medida en que se escoja buenas personas para ejercer la función, podemos lograr buenos jueces con la experiencia que se va acumulando con el tiempo. Y obviamente acompañado de mecanismos para corregir cualquier exceso que se pudiera estar cometiendo en un momento determinado. Ahí debe haber mano dura para poder establecer un criterio de cómo debe funcionarse, de cómo debe trabajar el juez, porque la sociedad, desde luego que de alguna manera sanciona todo ello. En una época en que yo fui presidente del tribunal, reuní a los jueces y les dije, lo único que la sociedad no nos va a perdonar es que seamos corruptos. Todo lo demás podemos equivocarnos, pero la sociedad no nos perdona que seamos corruptos. Entonces creo que esa es una parte importante, que la gente entienda que su función es sagrada para mucha gente y debe hacerlo de la mejor manera. Excelente, pues muy buenos comentarios. Y abordando lo que señala el doctor Ricardo Sánchez, doctor Absalón Álvarez, en el sentido de tener un buen sistema disciplinario para los jueces, magistrados, para aquellos que se corrompen, me parece que se refiere no solamente en el Poder Judicial, sino también en las policías, también en los ministerios públicos, en aquellos encargados de la Procuración de Justicia. Pues, sin duda se requiere una capacidad disciplinaria, porque el Ministerio Público, pues, su función es disciplinar, la policía es disciplinar, el juez al final, a través de su función jurisdiccional, pues en muchas de las ocasiones sanciona y disciplina. Y luego la pregunta es, ¿quién disciplina al que disciplina? Porque de alguna manera a veces los que disciplinan pues están totalmente fuera de control. Y existen órganos como los consejos de la judicatura de las entidades federativas en los tribunales, y que se ha adoptado este sistema que en alguna ocasión, si no mal recuerdo, propuso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el muy destacado jurista Héctor Fixamudio, en donde propuso que el Consejo de la Judicatura estuviera integrado en su momento por miembros del Poder Judicial, algunos miembros del Legislativo y uno del Ejecutivo, eso a nivel Poder Judicial Federal, y luego diversos poderes judiciales de las entidades federativas han copiado ese sistema. Entonces, ¿cuál debe ser el órgano de disciplina? Aquí en el Poder Judicial vamos a centrarnos en eso. Y
se ha adoptado esta figura del Consejo de la Judicatura y cómo debe conformarse ese Consejo de la Judicatura, porque en muchas ocasiones los consejos de la Judicatura, al tener la facultad disciplinaria, se han vuelto de alguna manera los puentes de corrupción hacia la administración de justicia. Y en muchas ocasiones, cuando el Ejecutivo o el Legislativo nombran consejeros de la Judicatura, pues la función de esos consejeros de la Judicatura a veces es hacer favores políticos a aquellos que los designaron. Y esto se vuelve, pues, por decir lo menos, preocupante y doloroso. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Absalón Álvarez? Es un tema fundamental. Comentaba en mi primera intervención que la impunidad, desde mi perspectiva, es un acto de violencia en contra de la sociedad, porque propicia injusticia, atenta contra el orden y la paz social. Todos sabemos que en el 2015 se creó un nuevo sistema nacional anticorrupción y que tuvo como objetivo, cuando menos desde la visión de su génesis, que la sociedad estuviera presente en los procesos de supervisión y de combate a la corrupción. Y de ahí que el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción tengan un comité de participación ciudadana, y que en teoría el presidente es quien preside ese comité, pues es el responsable de todo el sistema, ¿no? Y ahí es donde cabe preguntarnos qué tan eficiente y útil ha sido este sistema para garantizar el combate a la corrupción. Y hoy por hoy, lo vimos en las estadísticas de Transparencia Internacional, la percepción sigue siendo México un país 124 de los 130, de los 180 que se miden, somos el lugar 124, el último lugar de la OCDE. En fin, no hay un reflejo de resultados reales con todos los órganos que integran al sistema. Al interior del Poder Judicial y atendiendo su autonomía, desde luego que el Consejo de la Judicatura, pues desde luego es el órgano encargado de esta parte. Sin embargo, tal vez valdría la pena, creo que lo comentamos también en las mesas de trabajo, que hubiera más participación de la ciudadanía en esos procesos, que hubiese una representación a través tal vez de un consejo ciudadano que participe junto con el Consejo de la Judicatura en esos procesos de revisión, de análisis, de supervisión del desempeño del servidor público en el Poder Judicial. A mí me parece que hasta en tanto no perciba la ciudadanía que hay un verdadero combate, un verdadero seguimiento a los actos de corrupción al interior del Poder Judicial en los casos en que se dé, y que no haya una evidente sanción o corrección, pues la percepción seguirá siendo la misma, y tal vez una vía sería abrir una puerta para que la ciudadanía participe en esos procesos. Habría que identificar cómo integrarlos, pero tal vez se pueda crear un comité de participación ciudadana en el que se integren los procesos del combate a la corrupción al interior del Poder Judicial en los consejos de la Judicatura. O sea, dice el doctor Absalón Álvarez, me parece de manera muy interesante, ¿por qué no, en vez de que sea el designado por el Congreso, el designado por el Ejecutivo, el que está visualizando la disciplina, o el que está encargado de disciplinar a los encargados de la función jurisdiccional, que sea una persona electa por la ciudadanía? Entonces acá me parece una idea verdaderamente extraordinaria. A lo mejor es por mi ignorancia, por mi falta de exposición, pero no la había escuchado hasta el momento. ¿Qué pasaría si, en vez de respetando esta autonomía del Poder Judicial y buscando mantener al Poder Judicial, aquellos que ejercen la función jurisdiccional, alejados
de los procesos electorales. ¿Qué pasaría si el que fuera electo, me parece, señala el doctor Absalón Álvarez, y ya lo hemos apuntado, qué pasaría si los que fueran electos fueran, a lo mejor no todos, pero una parte de los consejos de la judicatura? Y digo, a lo mejor son todos, a lo mejor son una parte, porque de pronto, así como en los jurados populares, se requiere que alguien guíe a aquellos que fueran electos. Es decir, hay especialistas en derecho, hay aquellos que tienen, que son parte de la función jurisdiccional, están encargados también de disciplinar a sus compañeros, y luego están, vamos a decir, si son siete consejeros de la judicatura, pues, ¿qué pasaría si 3 o 4 fueran electos? Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta es, dentro de estos funcionarios del Consejo de la Judicatura electos, ¿debería exigirse que todos ellos sean abogados? ¿O podría, vamos a decir, cualquier funcionario del Consejo de la Judicatura, o principalmente los consejeros, ser simplemente pues, no tener requisito alguno para ser electos? ¿Qué opina usted, doctor García, al respecto? Con todo gusto. Evidentemente, el órgano disciplinar en los tribunales de justicia de los estados, pues evidentemente es el Consejo de la Judicatura. Pero volvemos al tema de la autonomía, y bien lo dice el doctor Absalón, en ese aspecto debemos también conservar la autonomía de los poderes judiciales. La conformación de este Consejo de la Judicatura, me parece también excelente la idea, y lo comentamos en las pláticas que tuvimos anteriores al proyecto. La integración de un Consejo Ciudadano y del cual pudieran surgir candidatos o pudieran ser electos quienes pudieran conformar este Consejo de la Judicatura. Yo agregaría también, porque tienen que ver directamente con ellos, yo agregaría también que en ese Consejo de la Judicatura debiesen de estar jueces en retiro o magistrados en retiro, porque eso tiene que ver mucho también con las pensiones. ¿Qué pasa con un servidor público en el Poder Judicial? Si ha dejado su vida trabajando por muchísimos años en el Poder Judicial, ¿qué va a pasar con su retiro? Los magistrados, y porque así está seguramente en las constituciones locales de cada entidad, pues existe el haber por retiro. Están también en el Poder Judicial de la Federación. Pero un juez o un funcionario del Poder Judicial, sea secretario de acuerdos o lo que sea, ¿qué va a pasar con él cuando llegue a determinada edad? Entonces debe de haber en el Consejo de la Judicatura también, además de los ciudadanos externos, como lo menciona el doctor Absalón, tiene que haber gente que haya dejado su vida o esté en activo todavía dentro del Poder Judicial, para que vea por los suyos, para que vea por el bienestar de sus compañeros, y que de esa manera también se esté preservando la autonomía del Consejo de la Judicatura. Porque hay entidades, y como bien se mencionó ahorita, en donde se le deja una parte al Poder Ejecutivo y otra parte al Poder Legislativo, y quizás la posibilidad de un integrante del Consejo de la Judicatura al Poder Judicial. Yo creo que sería mejor que fuesen ciudadanos y miembros del propio Poder Judicial. En cuanto al perfil, no necesariamente tendrán que ser abogados. Yo me fijo en los consejos de las comisiones estatales de derechos humanos, de lo que es el IDAIP, aquí en Durango. Los consejeros son ciudadanos, no es que tengan un perfil determinado.
Entonces, podría ser lo mismo en el Consejo de la Judicatura, no necesariamente abogados, sino simplemente ciudadanos con determinada trayectoria dentro de la sociedad. Esa sería mi observación en ese sentido. Bien, y en virtud de que estamos no al final, pero acercándonos al final y normalmente hacemos una etapa de preguntas y respuestas, lo que he hecho en esta ocasión es abordar algunas de las preguntas y comentarios que ha tenido el público durante el diálogo. Y hubo alguno que me llamó mucho la atención, que además me parece que es una crítica constructiva muy acertada, que señala por qué motivo no hay ninguna mujer en el panel, ¿no? Pues, sin duda, yo cuando lo leí dije, pues sin duda extrañamos aquí a las mujeres, ¿no? Siempre traen un sabor diferente, una visión, un ángulo diferente. Y por supuesto que lo tomaremos en consideración y me parece que es consecuencia de la manera como se organizaron los grupos de trabajo y quiénes fueron los que aportaron, no que las mujeres no hayan aportado, hubieron grandes aportaciones y en aquel evento que tuvimos en el Senado de la República, pues hubo una participación muy importante de mujeres. Aquí la pregunta es, dentro del sistema de justicia, sin duda hay mucho más jueces que juezas, hay mucho más policías hombres que policías mujeres. Dentro de los aparatos de procuración, probablemente también dominen los hombres. Dentro de esta propuesta de un consejo de la judicatura con un componente ciudadano, ¿qué papel deben de jugar las mujeres? O sea, es decir, y he estado últimamente estudiando sobre la evolución del feminismo, sobre las distintas olas, en inglés les dicen waves, de las distintas olas del feminismo, las 4 olas de las que se habla y las 3 generaciones en la evolución de los derechos humanos desde la perspectiva de la mujer. Y en algún momento se habló de la necesidad de que haya una equidad en el sentido de que debe existir 50-50. Es decir, debemos de pugnar porque la mitad de las posiciones sean ocupadas por mujeres y la mitad por hombres, o que sea aproximadamente eso, porque a veces caemos en la injusticia cuando de pronto ya hay, vamos a decir, en un congreso un hombre de más, pues no, ese hombre hay que bajarlo y hay que poner una candidata mujer, a pesar de que el hombre puede ser más calificado. Entonces, ¿cómo dentro de este tema de administración, procuración de justicia y seguridad pública, hoy dominado, podemos decirlo, eh, por los hombres, por el componente masculino, y con toda esta problemática, ¿en dónde juegan las mujeres? ¿Qué papel deben de jugar las mujeres? Adelante, doctor Ricardo Sánchez. Sí, bueno, yo creo que es importante la participación de la mujer. En San Luis Potosí hay una reforma a la Constitución y también a la ley orgánica, donde en el pleno en que yo participé había una mujer más de los 16 magistrados, había 9 mujeres y 7 hombres. Y actualmente creo que hay prácticamente 50 y 50. Creo que ese es un tema que tiene que ir evolucionando. No creo que se pueda quitar de la noche a la mañana a los jueces, que predominantemente han sido hombres, no se les puede quitar de su función, pero cada vez se va avanzando en ese tema
y cada vez se tienen más mujeres en la función de jueces. Sobre todo hay particularidades, por ejemplo, a mí me tocó la experiencia de preguntarle a una de mis proyectistas que por qué no quería ser juez. Me decía, yo no quiero participar para ser juez, porque igual me mandan al distrito más recóndito del estado y tengo hijos y no los quiero dejar. Y entonces, así como ese caso, seguramente había otros donde las mujeres no participaban en los concursos para juez, justamente por ese tema, por los distritos que están muy alejados de la capital. Pero en la capital sí hay un porcentaje importante de mujeres. Y desde luego algunas mujeres que se animaban a irse a provincia, pues también participaban y asumían la función de juez. Yo creo que es un tema que tendrá que ir evolucionando favorablemente para las mujeres, para que tengan esa responsabilidad. Excelente. Y de manera breve, ¿qué nos puede decir, doctor García, sobre la participación de las mujeres en la justicia? ¿Cómo ir hacia adelante? Definitivamente, totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Ricardo. El papel de la mujer cada vez debe de ser más importante en todos los ámbitos de la sociedad. El Poder Judicial es un lugar en el cual no se puede decir que la mujer no es útil, por el contrario, también aquí en Durango está cada vez más elevándose el número de mujeres jueces, también magistradas, y eso pues es un avance en esta sociedad que cada vez pretende ser más igualitaria, ¿no? La paridad de género siempre debe estar presente y pues subrayando en el Poder Judicial es definitivo. Estupendo. Y finalmente, y con la finalidad de cerrar el evento, doctor Absalón Álvarez, ¿qué nos puede decir en honor a la mujer? Máxime que estamos apenas a unos días del 8 de marzo, cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer, a partir de aquella fecha en que en Rusia lograran el derecho a votar. Y a partir de entonces y a partir de algún momento se designó esa fecha como Día Internacional de la Mujer. ¿Qué se puede hacer para empujar la equidad de género desde la perspectiva jurisdiccional y del sistema de justicia? Pues desde luego también tomar como referencia que la fecha también se toma para conmemorar un evento trágico en Nueva York, en el que mueren más de 100 mujeres quemadas por haberlas encerrados para no salir a una marcha a favor del voto de la mujer en Estados Unidos. Y eso es dramático. Y el hecho de que estemos hablando sobre cómo vemos la posibilidad de que se impulse la presencia de la mujer, pues denota que realmente es trágico que tengamos que estar hablando de eso. No debería haber absolutamente ninguna discusión sobre la perspectiva de género en todos los ámbitos del quehacer social. La presencia de la mujer tiene el mismo valor, la misma trascendencia, la misma importancia que cualquier hombre en cualquier desempeño de cualquier trabajo. El que haya la necesidad de legislar para que eso se garantice, pues implica que necesitamos verdaderamente una transformación cultural. En el estado de Yucatán eso es una realidad. Hay una ley de paridad de género y participación política, hay perspectiva de género en la administración de justicia, y desde luego que yo no tengo ninguna duda de que la presencia de la mujer es un imperativo que tenemos ya que tener en nuestra conciencia social y en nuestra cultura nacional. Yo creo que no es que lleguemos tarde, yo creo que siempre es un buen momento para dar ese lugar que corresponde a la mujer, no solo por dignificación de género, sino en cuanto que son personas humanas igual de respetables y dignas que cualquier varón. Sin duda, necesitamos que esto sea una realidad a la brevedad posible en todos los ámbitos del quehacer social y desde luego de la función pública y de la administración de justicia. Excelente, pues muchas gracias a los
a los tres excelentes panelistas que hemos tenido el día de hoy con nosotros. Gracias por su participación, por extraordinarias conclusiones a las que hemos llegado como consecuencia de este panel. Sin duda habrá más, y muchas gracias al equipo del Instituto Aspen de México por todo el esfuerzo realizado en la coordinación de este evento, en especial al doctor Máximo Carvajal Contreras, al embajador Eduardo Ibarrola y al liderazgo de nuestro director ejecutivo Enrique Berruga, toda la gente que participa y colabora con nosotros en el Instituto Aspen. Pronto nos veremos nuevamente y muchas gracias a todos por compartir este evento. La próxima. Gracias. Gracias por la invitación. Luego.